Buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a la sala de conferencias de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Hoy tenemos la suerte de contar con un artesano de la imagen, con Ricardo Sánchez Rodríguez. Y bueno, nos va a mostrar pues, los dibujos, calendarios, las iniciativas de láminas que tiene, y a través de esas imágenes vamos a conocer nuestra historia, la historia de España y la historia de la hispanidad. Dicho esto, pues, bueno, comentar que somos una asociación de divulgación histórica, somos una asociación hispanista, que estamos organizando eventos como Hispanidad Cartagena, estamos organizando giras de ponentes como la que tenemos ahora mismo con Rafaelita, Capitán Perú, y que, bueno, que pueden seguir nuestras numerosas actividades a través de las redes sociales, en la web o otras redes sociales. Y bueno, con Ricardo pues tenemos la suerte de trabajar con él, de empezar a trabajar con él en varias iniciativas que seguro que van a sumar para la hispanidad. Voy a dar la palabra a nuestro compañero Paco Moreno para que pueda presentarlo, ya que él también está dentro de Cavite colaborando mano a mano también con Ricardo en varios proyectos de la asociación. Paco, cuando quieras, muchas gracias. Buenas noches, hola a todos. La verdad es que hace 10 minutos me han dicho que tenía que presentar a Ricardo. Por un lado es un embolado, pero por otro lado es un motivo de satisfacción, porque yo a Ricardo le conozco hace muchos años, pero no en persona, sino por sus trabajos. O sea, os aseguro que cualquier libro de historia, de divulgación histórica, de las principales editoriales que hayáis comprado, que hayáis leído, tiene sus mapas, tiene sus cubiertas. Entonces, es una persona que, sin ponerle cara, no ha pasado desapercibida. Afortunadamente, hace no mucho tiempo nos está ayudando, estamos trabajando juntos. Y os puedo decir que es una persona excepcional, trabajadora, de una creatividad alucinante, y la verdad es que le tengo un aprecio sincero, creo que se nota. Para empezar, es licenciado en Bellas Artes, lo cual ya nos permite entender por qué dibuja tanto y tan bien. Y encima tiene un máster en Administración de Empresas, lo cual nos permite entender por qué es un empresario también. O sea, todo va cuadrando. Venga, adelante, Ricardo. Bueno, lo primero, agradeceros estar aquí con vosotros. Lo segundo, deciros que realmente sois gente estupenda. A los que os conozco sois gente estupenda y decís cosas muy buenas de mí, pero entiendo porque hay una correspondencia y yo, creedme que tengo una imagen buenísima de vosotros. Y aunque no conozco el currículum total vuestro, pues vuestras obras os conocerán, ¿no? Y el hecho es que estamos aquí con Héroes de Cavite, fomentando la hispanidad, atreviéndonos a mucho, que es cruzar el charco primero con nuestra fantasía y luego con nuestras obras, que es lo que se pretende, ¿no? Hacer que nuestra comunicación se expanda a lo largo de un lado y de otro hemisferio. Es decir, que esa hispanidad extensa que iba desde Nápoles hasta Filipinas, de alguna manera vuelva a suceder a través de nuestras publicaciones, de nuestra comunicación, del fomento de una cultura, del fomento de un estilo de familia y de un estilo de vida, ¿no? Y eso es lo que yo creo que se pretende tanto en Héroes de Cavite como en otras asociaciones de las cuales sabéis que soy también, del Círculo Hispanista de Madrid, y se pretende también, yo creo, digamos que hay una armonía entre todos y en nuestra decisión de abordar la hispanidad, no solo como asociación, en mi caso como empresa. ¿Cómo he llegado yo a esta situación aquí? Voy a empezaros mostrando la presentación, si os parece bien. ¿Estáis de acuerdo? Bien, vamos a compartir pantalla y vamos a iniciar esa presentación. Vamos a intentar que sea una presentación amena. Sé que el online no da todo lo que nos gustaría, pero tenéis ya a la vista, ¿no? La presentación en la pantalla, entiendo yo, ¿verdad? Ángel. Sí, ya se ve la... ¿La podéis ver, verdad? Bien. Bueno, ¿qué vamos a mostraros aquí? Hay dos fases de la presentación, pero quiero empezar con algo que es muy importante, que en alguna presentación que hicimos de un proyecto que era El arte es la propaganda, o más bien, o en otro sitio, era El arte es el arma, ya lo planteamos, ¿no? Que era cómo convertir una derrota en una victoria ética, ¿no? Por decir así, la victoria de los valientes
a veces no es cuando sucede en ese instante, sino es a posteriori cuando se les recuerda. Se piensa que un grupo de hombres, al cruce por el río Igan, defendieron a la infantería contra los rifeños que estaban muy bien apostados en la parte opuesta. Sí os quiero contar que esta es una ilustración que además me pidieron que se pareciera muy al estilo de Ferrer Dalmau y que hice para el libro de Fernando Martínez Lainez, de la editorial Edad, Mientras la patria exista. Aquí tenemos la carga de frente y aquí lo que se pretende es dar ese fragor de la pantalla, ese ambiente seco del propio cauce. Y bueno, pues hubo una enorme mortandad, como sabéis, murieron más del 90% y finalmente en todos los acontecimientos de anual murió pues más de una división, no sé si más de 11.000 personas fallecieron, de 12.000 hombres fallecieron allí en combates contra los rifeños. Digamos que fue un tiro al blanco porque iban muy mal armados y digamos que en este ambiente es en el que yo me he movido durante todos estos años. Estos últimos 20 años me he movido con gente, con Fernando Martínez Lainez, con el que tengo una maravillosa amistad. Me he movido con gente también como Paco Moreno, ¿vale? Que son gente de cultura, gente que conocen bien la hispanidad y que han tenido un aporte digamos, en el mundo histórico o en el mundo de la comunicación, en el mundo de los artículos. Y hablo de gente como Fernando Martínez Lainez, como José Luis Hernández Garbi, como Carlos Canales, para el cual hace poco hicimos infografías del Imperio, junto con Miguel del Rey, por supuesto que pacientemente me ha aguantado todos estos años en varios proyectos de Atlas. Y bueno, pues una de las cosas que debéis de saber es que aparte de hacer ilustraciones, hago también mapas. Y aparte de hacer mapas, también hago infografías. Fruto de todo eso, de esa colaboración con el mundo editorial, que cuenta más de 500 publicaciones, probablemente nos hacemos hacia 700 y probablemente se acerque al número de 1000 mapas en el entorno del imperio y de los imperios de diversas naciones. Al final la decisión estaba clara. Además de participar con el mundo editorial a través de una marca que se llama Risco Negro, vamos a participar a través de una marca que se llama Dragón Colección. Y a través de Dragón Colección no solo vamos a hacer el aporte de láminas, mapas, incluso participar en libros, sino vamos a hacer el aporte de productos refinados y productos que estén en el entorno de la hispanidad. Es decir, nosotros somos parte del pulso de la hispanidad, no solo Dragón Colección, sino todos somos parte de ese pulso de la hispanidad. Vamos a hacer un aporte, ¿no? Aquí un poco os cuento muy ligeramente, por un lado, Risco Negro, servicios editoriales, por otro lado, Dragón Marketing y Comunicación, que es la empresa madre que da cobertura legal a las otras dos marcas que tenemos. Sí os aviso, igual que Risco Negro ya está online y está funcional, Dragón Colección, este fin de semana vamos a estar subiendo todavía cosas porque ahora mismo no se puede comprar nada y está vacía. Digamos, hay una plantilla, pero estos días acabaremos de ponerla en marcha. Si os digo que ya estamos vendiendo en tiendas como Tercios Viejos, con el cual veis ahí el logotipo que queda un poco tapado, con el cual tenemos una enorme vinculación y vamos a vender en otras tiendas, probablemente también en museos, y digamos que el crecimiento esperamos que se vaya viendo durante los 3 meses y a partir de Semana Santa, de estos 3 meses próximos, especialmente a partir de Semana Santa, y en septiembre ya estará a pleno rendimiento. Estamos vendiendo ya. Nuestro primer producto, alguno de vosotros lo conocéis, que es el calendario del Imperio Español, que algunos de vosotros seguro que ya me lo habéis comprado, y que la importancia no es en sí el calendario, son los contenidos, y esos ahora como veremos, y esos textos revisados por autores como Garbi o como mi amigo también Fernando Calvo, que han colaborado en orientar mejor esos textos, aunque son de mi mano, ellos han estado detrás para que eso suceda y suceda de la mejor manera. Aquí os cuento un poco por encima quiénes somos. No me voy a parar en esto, a desglosar este aspecto, porque quiero ir rápido, porque luego tenemos mucha abundancia de ilustraciones y mapas. Pero sí que veáis que nosotros participamos en proyectos editoriales. Uno de hace muy poco, que nos encantó participar en él, es el de Asedios en las guerras de Flandes. Es un libro maravilloso de José Luis Hernández Garbi y es, digamos, la ópera prima en este caso, de Tercios Viejos como editora de libros, como editorial, ¿vale? Y está tachonado
no solo de ilustraciones mías, sino de grabados que en un momento dado aporta Melquiades Prieto y de gran parte de la documentación, la corrección y la maquetación del propio libro, que hace que ese libro sea un libro fácil de leer, con un texto magnífico. Y bueno, son este tipo de obras en las que participa Dragón Colección Risco Negro, de las que estamos orgullosos y os lo comentamos, no ya para fomentar la compra, sino para que los autores que puedan estar entre vosotros se animen a fabricar, a que les fabriquemos y ayudemos a fabricar libros, a hacer el concepto y a ponerlo sobre el lineal de alguna de las librerías más importantes del país, que como todos sabéis, una de ellas es el Corte Inglés o la Casa del Libro. Hay uno de los últimos salas que hemos hecho, que ya los conocéis, el Atlas Histórico de España, etcétera. No quiero convertir esto plenamente en una presentación de producto. Quiero que nos demos cuenta que la implicación mía, ahora cuando veamos mi implicación personal, es en parte culpa de gente como Paco Moreno o como Melquiades Prieto. Ayer mismo se lo decía, si yo dibujo es gracias a ti. Cuando en el 2008 quiebra mi agencia de publicidad, con la que habíamos estado 11 años y habíamos hecho campañas para diferentes instituciones, realmente es EDAF, a la que estoy muy agradecido, quien me saca de ahí y me mete en el mundo editorial, ¿no? De ahí, de ese mundo editorial en el que he colaborado también con otros editores en el tema mágico, en ese primer libro de Duendes de España, con Jesús Callejo y Carlos Canales, que es siempre nos reímos diciendo, es un tratado de duendología, ¿no? Porque realmente lo es muy divertido, es muy ameno, tiene unas ilustraciones, yo creo que bonitas, están bien hechas, ¿qué voy a decir yo? Y en su versión revisada, a pesar de todo eso, al final, donde he puesto la intensidad es en la historia del imperio. Y aquí está la frase que de alguna manera define muy bien lo que somos en Dragón Colección. Dragón Colección somos la historia que llevas en la piel. Pero aparte de eso, sobre todo, en Dragón Colección pensamos que la vida es una milicia. La gente que colabora con Dragón Colección está impregnada de esto. Cuando hacemos un libro en Dragón Colección, cuando participamos en un libro, cuando hacemos un producto, somos conscientes de que la vida es una milicia y que hay que militar en ella. No vale echarse atrás. Por eso estamos tan identificados con la historia de la hispanidad, ¿vale? Nuestro objetivo, os lo leo literal, convertir la historia en objetivo para divulgar, llevar, decorar, usar, vestir y saborear, en objetos, perdón, para llevar, vestir y saborear. Quiere decir, estamos creando hasta galletas. Algunos de los que estuvieron en la última presentación que hicimos pudieron saborear las galletas de Isabel la Católica, que estaban bastante buenas. Eso tiene su gracia. Por ahí está comentando algo Paco Moreno. Dime, Paco. No, que dice que las galletas estaban buenas. Estabas tú allí, ¿te acuerdas? Sí. Que además estaba, que me encantó, estaba yo al lado de Rafa, que Rafa es un tipo genial, con el cual tengo una relación muy divertida. Yo siempre me río porque es que tiene ese humor fino de profesor de historia, ¿verdad? Y tiene ese punto, lo pasamos muy bien. Disfrutamos, éramos pocos escritos y disfrutamos. Bueno, ¿qué tipo de cosas fabricamos? Fabricamos mapas en diferentes formatos y láminas, entre ellos he conocido el Camino Español, fabricamos muchos más mapas, pero os pongo algunos ejemplos para que nos hagamos a la idea. El famoso mapa de Blas de Lezo, que espero que en diferentes formatos lo veáis de aquí a muy poquito, estamos ya valorando qué mapa y de qué manera vamos a sacar antes. Lo hemos parado un momentito para hacer la mejor venta posible para que llegue al máximo público y genere el máximo interés, igual que el calendario del Imperio Español. Y ahí tenemos nuestro calendario del Imperio Español, en el que curiosamente hoy no me voy a parar mucho, porque muchas de las ilustraciones del calendario español son la puerta para abrir nuevos productos editoriales y también nuevos productos, digamos, manejables, nuevos objetos de la historia. Bueno, tenemos tazas también. Tenemos camisetas, pero por una cuestión de competencia y de amistad con Fabio, que también fabrica camisetas, no las he puesto aquí, creo que le hace un producto magnífico. Nosotros también lo hacemos, son distintas nuestras camisetas y no pretenden ni mucho menos competir con gente que tiene ya su prestigio hecho. Nosotros tenemos un producto también que está muy bien, es de otro estilo y que además lo podéis ver. En Tercios Viejos tenemos que mandar unas cuantas más junto con las tazas. Aquí en concreto lo que estamos viendo son unas tazas coleccionables que estamos haciendo de soldados en la batalla. Hemos empezado por Breda,
pero pensamos empezar desde Pavía, que Pavía todavía no está instituido como tal los tercios, pero a partir de ahí se puede decir que ya existen. Pues empezamos por Pavía y luego todas las batallas que podáis imaginar, ¿vale? Pasando por Game Blows, pasando hasta Nordlinger, aún pensamos llegar. Tenemos también una colección de joyas, ¿vale? Que de momento no la hemos fomentado suficiente, pero ya hemos vendido alguna. Y los que han estado allí en la presentación que hicimos hace unos meses en Tercios Viejos pueden dar cuenta de que tienen la máxima calidad y son unos productos buenísimos a un precio muy razonable. Son productos de artesanos de máxima calidad. Es nuestra colección Marina de Malinche. Pero no solo de esto quería hablaros, porque tenemos aquí las famosas galletas, que vamos a elaborar ahora un nuevo envase de galletas junto con galletas de Fernando el Católico. Pensamos distribuirlas en un paquete especial para ocasiones especiales y no estamos descartando tampoco hacer galletas de Gran Capitán, ¿vale? Son diferentes tipos, diferentes dibujos, diferentes sabores. Y vino, que esta es una apuesta que saldrá a partir de septiembre. La hemos parado ahora mismo un poco para poder fomentar todo lo que es Dragón Colección Histórica. El vino lo hemos contenido, aunque ya hemos dado de probar vino, tenemos un vino de Syrah estupendo. Y bueno, espero que los que estuvierais allí lo saborearais y lo pudierais disfrutar, porque es un libro que si lo ha probado Paco, que yo creo que estuvo ahí, ¿no? Se sonríe. La verdad es que el vino estaba bastante bien y además llevé de sobra. Bien, pero todo esto ¿a qué nos lleva? Todo esto es la punta del iceberg de lo que hay detrás. No tiene sentido montar una empresa sin un objetivo, sin una visión y sin una misión. Y nuestra misión está clara, ¿vale? Basándonos en nuestra experiencia de más de 600 títulos editoriales en los que hemos participado, fundamentalmente en aproximadamente 250, 300 de temática histórica, fomentar la hispanidad y combatir, que es uno de los objetivos también de Cavite, ¿vale? De Héroes de Cavite, combatir la leyenda negra. Y es ahí donde vamos a poner el pulso. ¿Por qué? Porque pensamos que dentro de los españoles hay verdadera pasión por recuperar su historia. Y porque pensamos que dentro de los mexicanos eso también está empezando a existir. Y lo digo porque tengo buenos amigos mexicanos. Y porque creemos además que los argentinos ya están sufriendo. Y porque creemos también que los ecuatorianos, que son familia nuestra, que somos nosotros mismos allí, también lo piensan. Y porque pensamos que en definitiva los venezolanos y gente de los diversos países, pero incluso los tejanos en Estados Unidos, piensan y recuerdan sus raíces hispanas. Por eso nosotros empezamos a fomentar desde esa base que tenemos todos los proyectos en los que hemos participado. Desde, bueno, aquí unas ilustraciones muy sencillitas que hicimos para un libro no tan sencillo, un libro magnífico que tiene Fernando Martínez Lainez sobre soldado español. Hemos abordado este tipo de ilustración porque nos pensábamos que ilustraba, nunca mejor dicho, muy bien la presencia del soldado ibérico, del soldado hispano en los ejércitos romanos. Y como os dije antes de empezar esta grabación, ya sabemos que ellos mismos ya se identificaban como hispanos. Era la diferencia dentro del ejército romano y son soldados que, como decíamos antes, han militado en muchos sitios, pero han militado en lugares como Persia y Babilonia. Es decir, estaban destacados en diferentes puntos del imperio o iban a socorrer lugares que había en las Galias también. Por tanto, estamos hablando que la hispanidad existe desde muy antiguo, que no es exactamente el origen del imperio de lo que estamos hablando, pero sí el origen de lo que somos. Y que tanto en un español, y yo creo que no exagero nada, como en una persona o en un dragón de cuera o en cualquier persona de estos otros países hermanos de esa Hispania extensa, hay un hispano. Bueno, esta cubierta ilustraba el libro los romanos en Hispania, por cierto. Este fue para un libro de gladiadores. No me meto mucho con ello porque creo que vamos a ir a la parte gruesa, ¿vale? No sé si estoy yendo un poco rápido. Si pensáis que tengo que ir más rápido, me decís, ¿vale? Este fue para un libro de gladiadores muy interesante, ¿vale? Para el cual se hizo un juego de varias ilustraciones de los tipos de gladiadores que hubo durante el Imperio Romano.
la invasión de los bárbaros. En concreto hemos tomado esta para ilustrar la invasión de los bárbaros, pero en realidad es un libro de vikingos, que son Demonios del Norte, del libro de Carlos Canales y Miguel del Rey, ¿vale? Que seguro que alguno de vosotros lo tenéis en vuestra biblioteca. Dentro de este libro encontrábamos el mapa que describía muy bien la expansión de los vikingos, ¿vale? Y la aportación de los vikingos tanto hacia el este como hacia el oeste. Estamos hablando, ¿eran varegos o eran esos vikingos que acababan fundando una ciudad en lugares como Groenlandia? Visigodos en España. Tengo que deciros que no os puedo poner toda la documentación de los libros. Este libro tiene una aportación muy interesante y es un genealógico que va describiendo, es muy divertido realmente, porque en el genealógico va describiendo cómo pasa el poder de padres a hijos o a sobrinos y cómo se apuñalan, se traicionan. Y te das cuenta que la fórmula que tienen de traición y de asesinarse y de hacerse la puñeta realmente se parecen enormemente a cualquier político actual, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, este es un libro de León Arsenal, ¿vale? Que son los godos de Hispania, que venía con el genealógico y con un mapa, ¿vale? Y aquí vamos ya al núcleo. Vamos a ver, hicimos varios libros de Isabel la Católica. A ver, no quiero que esto sea solamente una presentación digamos, de las ilustraciones que he hecho a lo largo de la historia, ¿no? En el libro de Isabel la Católica que lo hicimos, no recuerdo el título, yo creo que era para Queral del Hierro. Hicimos ese libro, tenía la cubierta y hicimos dentro cronológicos. Este no es en concreto el genealógico de Trastamara, tenemos uno muy sofisticado que lo vamos a sacar también a la venta en su momento. Es muy interesante ver cómo era esa mujer. O sea, ahora que hay grupos de gente fomentando la canonización y que dentro de la propia Iglesia, porque he tenido la posibilidad de hablarlo con ellos, hay una corriente que empujan para que canonicen a esta mujer. Se nos olvida a muchos pensar que esta mujer no solo fomentó las leyes de Indias, sino que es la arquitecta de que en Hispanoamérica existan familias como existen, exista una organización social como existe, pudiera haber parejas organizadas y casamientos entre castellanos, o más bien vamos a decir peninsulares, porque ahí van, o hispanos, ¿no? Españoles o de la monarquía hispánica, vamos a decir con más corrección, ¿vale? Y digamos que en este libro, entre otras muchas cosas, se contaba la importancia de Isabel la Católica. Los viajes de Colón también. A ver, no nos damos cuenta a lo mejor de la trascendencia que tiene esto. Estos viajes de Colón que aparecen en alguno de nuestros atlas es una aportación que digamos que lo he traído, lo he arrancado de una presentación que tenemos, de una presentación que hicimos de geoestrategia del imperio, ¿vale? La aportación de los viajes de Colón no es trivial. La influencia de Isabel la Católica a la hora de terminar o de empezar un buen camino, eliminando el esclavismo y fundando, digamos, núcleos urbanos consolidados, es fundamental, ¿no? Estamos hablando de las leyes de Indias, que seguramente haya gente que sepa muchísimo más que yo de ello, ¿no? Entre ellos podríamos hablar de Julio Enche, que tiene un libro que está fenomenal, que es estupendo, y que tuve además la posibilidad de entrevistarlo. Tenemos el Imperio Portugués. A ver, una de las cuestiones que hemos analizado, hemos visto a través de los libros, es que España empieza compitiendo con Portugal y es una especie de avance a ver quién llega más lejos. Obviamente el Mediterráneo era español, de alguna manera, no de alguna manera, totalmente, ¿no? Aunque había genoveses y venecianos, digamos que militarmente era la nación occidental poderosa que podía plantar cara, junto con otros, ¿no? La Santa Liga podía plantar cara a los turcos, pero digamos que era la nación poderosa del Mediterráneo y de ese mundo europeo occidental. Y sí debemos de pensar que gracias a personajes como Álvaro de Bazán pudimos mantener esa supremacía. Ahí tenemos el Gran Capitán, las guerras de Italia.
Este es un libro que se hizo con Fernando Martínez Lainez. Se hicieron cubiertas y mapas interiores. Se hizo también la toma de Granada. Y esta es la batalla de Ceriñola. Esta batalla, me paro un momento, no sé si la conocéis. Esta es una batalla que acabé conociendo bien porque la tuve que infografiar y, digamos, es la batalla que planta un antes y después en la fórmula de guerra. Hasta entonces, digamos que se había impuesto la caballería, como es la gloriosa caballería francesa, y bueno, pues se había utilizado ya el arcabuz y todo tipo de armas cortantes, por decirlo así, se había utilizado en la toma de Granada. Con esa experiencia, cuando el gran capitán aborda las guerras de Italia, va tanteando al enemigo. Lo que hace en Ceriñola realmente es salir en la vanguardia, digamos que detrás le van siguiendo los franceses a ver si le pueden tomar la medida. De manera que finalmente el gran capitán puede elegir el sitio desde donde apostarse e iniciar la batalla. Digamos que la batalla se convierte en una especie de tiro al blanco de hombres desarmados con pólvora y contra la caballería francesa, como algunos de vosotros podéis imaginar. Quien no conozca bien esta batalla, digamos que es el paradigma. A partir de entonces, ver un grupo de soldados españoles con arcabuces obligaba a que si se están aproximando un grupo de suizos, salían corriendo inmediatamente, porque realmente sembraron pavor en aquel campo frente a los franceses. Y fue, digamos, un antes y un después. A partir de entonces, la organización de los ejércitos españoles a base de piqueros y arcabuces pues fue un enorme cambio, ¿no? Ahí vemos cómo está situado al centro la vanguardia del ejército francés, la infantería compuesta fundamentalmente por suizos, ¿vale? Y al frente, a lo largo de empalizadas que habían improvisado y de trincheras, habían apostado arcabuces y espingarderos, también había ballesteros entre ellos, y es lo que realmente se convierte en un tiro al blanco, no solamente con la caballería francesa, sino una vez que la caballería francesa es vencida, con el propio núcleo de la infantería francesa. Hemos participado también en libros muy interesantes. Fijaos que son libros todos dedicados al imperio, ¿no? Me parecía que en ese ámbito os tenía que presentar el libro, los 3 libros, es una trilogía, ¿no? Que es La juventud, la madurez y la plenitud de Cervantes, de José Manuel Lucía Mejía. Creo que son libros que no debéis de dejar de leer. Cuenta curiosidades, bueno, pues alguna de ellas que podéis encontrar en los libros, ¿no? Como por qué se llama Saavedra, de dónde viene ese término, probablemente de una equivocación en un término que quería decir el tullido, así le llamaban cuando estaban las prisiones de Argel, muy probablemente. Y bueno, leeros el libro para saber más. No quiero desvelaros muchos de esos aspectos, porque lo divertido es leeros el libro, en el que cuentan desde la infancia de Cervantes, la descripción de cómo era el padre, o más o menos cómo se ambientó, y luego va evolucionando cuando vive en su época, que vive en Valladolid, y luego viene a Madrid, se casa, la casa de Esquivias, y bueno, pues tiene infografías muy curiosas que nos habla de este personaje. Ahí he intercalado la batalla de Lepanto. Esto hay, al menos, tengo de batallas de Lepanto, al menos tengo 4 hechas para diferentes libros, ¿vale? Aquí os he cogido un trocito del final de la batalla, ¿vale? Es como se repliegan los turcos. Y bueno, como todos sabéis, es una de las batallas más sangrientas de la historia. Creo que es hasta la de Jutlandia, vamos, hasta el siglo XX es la más sangrienta, con 40.000 muertos en el mar. Seguro que alguno me corregirá y me dirá cifras más precisas, pero digamos que hasta entonces fue de las batallas más sangrientas. Hay una descripción, esta es una descripción interesante, porque aunque no deja de ser una ilustración, ¿vale? Y una recreación de cómo pudo enfrentarse la marquesa contra la galera turca,
aquí cuenta muy bien dónde pudo estar situado Cervantes. Cervantes cuando entró en combate no se encontraba bien, pero como quería combatir, le subieron a algo que, digamos, que utilizaron, ¿no?, como ataque y defensa dentro de la propia galera y que estaba cerca de las cocinas, que es el esquife. Y desde el esquife, como granadero, lanzaba las granadas hacia los turcos que intentaban entrar en la propia galera y combatían. De manera que le dieron varios arcabuzazos en el brazo y de ahí viene que muy probablemente, no en el brazo, en el hombro o en esta, más o menos en esta zona, de ahí viene que probablemente tuviera el brazo tullido. Son curiosidades que a lo largo de los libros pues te van contando los escritores y que yo, bueno, tengo la oportunidad de plantearoslo aquí. Seguramente muchos de vosotros sabéis más de ello, pero bueno, yo os aporto lo que conozco. Y ahí está el Corral del Príncipe. Este es una... digamos que España había varios núcleos de la cultura en Europa, ¿no? Y digamos que Madrid se convirtió en uno de los núcleos culturales más importantes de su tiempo, ¿no? Era el siglo de oro. Y esta es una infografía que hicimos del Corral del Príncipe que está situado ahí en la Plaza de Santana y que conocéis. Lo hicimos para un libro de Lope de Vega. Yo creo que esta infografía es de hace 15 años, una cosa así, donde te sitúa la calle del Príncipe, como podéis ver, y detrás lo que ahora es, que era entonces que ahora es la calle Echegaray y entonces era la calle del Lobo. Si os fijáis, en algún lugar de la diapositiva podéis ver la calle del Lobo. Y bueno, son estos productos, en definitiva, que iréis viendo de manera distinta a la que tenemos planteada para el mundo editorial, para libros que ya tienen más de 5 años. Nosotros lo que nos interesa es estos productos que me pertenecen por copyright, que no dañen, sino que ayuden a potenciar, que sigan las editoriales que ya tienen estos productos vendiendo libros y nosotros hacer otro de otro estilo. Láminas, otro tipo de formato diferente. Aquí tenemos la Casa de Cervantes, ¿vale? Este producto en concreto, esta infografía está revisada por Lucía Mejía, ¿no? Y él plantea esa entrada que había, si os fijáis, hay una puerta justo encima del libro, hay una puerta en la mano izquierda, ¿vale? Pues por ahí se entraba a la Casa de Cervantes. Muy probablemente era así, ¿eh? Y ahí tenemos la Casa de Esquivias de Cervantes. Esto pertenece a otro libro, simplemente lo he puesto un poco para argumentar cómo eran las galeras. Este pertenece a un libro que se llama Halcones del Mar, también de Miguel del Rey y Carlos Canales, que es muy probable que alguno de vosotros también lo hayáis tenido. Y bueno, paso un poco por encima, veréis, en el libro Una pica en Flandes aparece por primera vez el Camino Español. Luego el Camino Español también está en el libro de asedios y se ha ido utilizando para más cosas. Y es en el Camino Español, en torno a él, que hay una asociación y este mapa es demandado por los propios militares para poder hacer el Camino Español oficial y que nosotros ahora como empresa lo estamos ofreciendo de manera totalmente revisada y actualizada con los topónimos FETEN, por decirlo así, ¿no? Esto apareció en el libro Una pica en Flandes. Ahí tenemos la entrada, las diferentes entradas por la Aosta y también por la Valtelina. Bueno, esto es una recreación que se hizo en su momento para ilustrar el momento en que las tropas salen de su cobijo y atacan a los holandeses en la batalla de Empe. No deja de ser una recreación que yo hoy en día la haría totalmente de manera distinta. Y este es un libro al que le tengo mucho cariño, pertenece a la cubierta de un libro que es Pisando Fuerte, ¿vale? Y que es una de las ilustraciones que aparecen en el calendario para contarnos la batalla de Glenblows. Digamos, esta es una ilustración, digamos, graciosa, que describe muy bien las batallas, pero quizá lo más interesante es cuando uno se plantea la historia del Imperio Español, no se plantea que teníamos absolutamente lo que tiene un imperio actual, teníamos espías también, ¿no? Es algo que he tenido la oportunidad de descubrir con gente como Fernando Martínez Lainez, ¿no? Y bueno, pues digamos que esta ilustración
tiene su gracia o tiene su encanto para mí por eso, ¿no? Porque descubres que realmente los espías existen desde muy antiguo, desde la época del Imperio Romano y mucho antes, ¿no? Y que, por supuesto, el Imperio Español en la época de Felipe II pues tenía espías, naturalmente que sí. Ahí tenemos una recreación hecha sobre la base de un cuadro de la Sevilla de entonces, del siglo XVI. ¿Vale? Esto lo hicimos para Penguin Random House, para una novela. Y ahí tenemos una recreación de cómo pudo ser el perfil de un galeón de la época, con una licencia que nos permitimos y es montar un esquife encima de otro. Yo creo que no podían ir así. O sea, un barco con el bamboleo que tenía, seguramente, por muy bien que estuvieran adaptados los dos esquifes, no podían estar uno encima de otro, seguramente. Esta es la cubierta del Oro de América, que aparece también en el calendario, y aparece además para describir, no me acuerdo ahora mismo exactamente, yo creo para describir el Armada Invencible, efectivamente, ¿no? Que fue vencible, pero luego los ingleses, como sabemos, en Coruña recibieron una parte muy parecida. Tengo por ahí una ilustración también de María Pita. Y en definitiva, lo que hemos ido describiendo la evolución del imperio, pues con sus acontecimientos a lo largo de la historia. Pues aquí tenemos el recorrido de Cabeza de Vaca, o cómo se atravesó el estrecho de Panamá, el descubrimiento del Mar del Sur, que sería el mar español durante muchos años, el interés. A partir de ahora es una especie de escalada geoestratégica. Si España descubre el Mar del Sur en 1513, los portugueses descubren o llegan a las Molucas o se establecen en las Molucas hacia 1515. Y a partir de ahí hay una escalada, porque España inmediatamente se plantea la posibilidad de lanzar su propio cohete, por decirlo así, ¿no? Y se plantea la vuelta al mundo de Magallanes Elcano. Esta es una ilustración que hicimos para un mapa, vamos, para Penguin Random House, que aunque es en blanco y negro, creo que ilustra muy bien cómo fue el viaje de Magallanes y lo ilustra con bastante detalle. Porque probablemente, ¿sí? Aquí tenéis el micrófono puesto. Si queréis hacer alguna aportación, podéis decírmelo, ¿eh? Bien. Bueno, aquí como muy probablemente cómo pudo ser la victoria, ¿no? Para hacernos un poco a la idea. Y bueno, digamos que progresivamente hemos participado en muchos proyectos, voy a ir un poquillo más rápido, ¿vale? En muchos y diversos proyectos, de los cuales tenemos un fondo de ilustraciones yo creo que son miles de ilustraciones y mapas que tenemos ahora mismo, y seguimos haciendo cosas nuevas. Ahora mismo tengo varios proyectos, algunos de ellos sobre el norte de África, tengo varios proyectos que veréis, algunos de ellos no puedo publicarlo ni lo publicaré en los próximos años, pero hay otros que veréis que hay como una publicación inmediata, ¿no? Ahí tenemos una infografía. Esta infografía, que aparece además en el calendario, es curiosamente divertida porque está montada sobre lugares actuales del México. Que tenemos ahí Avenida del Congreso de la Unión, que pasaba aproximadamente por ahí, y la Plaza del Zócalo, que la podemos localizar, y en la esquina que tenemos aquí enfrente, donde justo la que está pegada a nosotros, ahí está el metro del Salto del Agua. Esto estamos viendo, como es lógico, el México a la entrada de Hernán Cortés. Está en algunas de las cosas que cuentan ahí, es terrorífico, porque todavía lo niegan, es terrorífico la entrada de Hernán Cortés una vez victorioso en México y encontrarse que algunos de los cuerpos de sus aliados pues habían sido despellejados vivos y sus miembros y también la propia piel había sido, digamos, estaba decorando las paredes de algunas de las construcciones de la ciudad. Bueno, vemos el recorrido de Hernán Cortés de
parte del recorrido de Hernán Cortés debo tener a lo mejor 4 o 5 mapas hechos que me han pedido en diferentes editoriales. La ciudad de Tenochtitlán, es interesantísimo verlo, no nos podemos hacer, era la Venecia efectivamente de América, no nos podemos hacer a la idea lo que era esa ciudad bulliciosa. No sé si tenía 500.000 de habitantes entonces, no me hagáis caso, vi la cifra hace poco y aquí se ha repetido el mapa. Paso un poquito rápido a esto. Fijaos, aquí hay una de las expediciones más interesantes que se hizo para conseguir establecerse en las zonas más próximas a las Molucas. Esta era una carrera por conseguir las especias, claro. Es la de Loaiza. Esta es una expedición, yo creo que se ha hecho algún libro, pero no ha habido ningún valiente que se atreva a hacer un buen libro bien documentado de esto. Es verdad que entonces la documentación era difícil, pero no olvidemos que una de las personas que iba en la expedición era Urdaneta, que cuando es repatriado por los portugueses lleva su diario o su memoria al emperador y le muestra la posibilidad de poder volver en un viaje siguiente. Como así hacen, como era una carrera por a ver quién conseguía el control de la geoestrategia mundial, ¿vale? Pues fletaron al poco tiempo después de la fallida expedición de Loaiza, al poco tiempo fletaron la expedición de Legazpi, que es quien se establece de verdad en Filipinas y posteriormente, por mor de Urdaneta, se consigue hacer el tornaviaje, llegando a puntos muy al norte. Esta es una expedición maravillosa, o sea, es de Piratas del Caribe total. No sé si creo que no me puedo detener a contárosla. Otro día es casi un monográfico, como una parte intenta regresar a Nueva España y no lo consigue, como el emperador además había dado orden de que mandaran a buscar a aquellos hombres y en aquellas inmensidades además se encuentran, que es lo alucinante, que se encuentran en las inmensidades aquellas, y como un grupo de los soldados que se quedan en la isla, creo que de Tidore, no, corregidme si me equivoco, cómo resisten a los indígenas y a los portugueses hasta que ya les piden por favor que no cojan especias y llegan a una especie de pacto con ellos para no tenerles que liquidar, porque habían resistido hasta el final, habían desarmado el barco para montar un fortín con cañones y ahí habían resistido unos 30 y tantos. De esta expedición vuelven también muy pocos, que es lo que realmente parece increíble de esta gente, ¿no? Que como sabéis se comía hasta los mástiles, hasta el cuero de los mástiles. Bueno, ahí están la ilustración de las expediciones de Pizarro. Yo os lo paso así un poco rápidamente para que veáis mapas de Cuzco, infografías de cómo podía ser la ambientación. Si os fijáis, nada no es muy alejado de cómo se viviría en un pueblo de alta montaña, casas de piedra, y esto estamos hablando de la América precolombina, ¿eh? Y ya lo ves y dices, bueno, era realmente una civilización muy avanzada, ya para entonces, dentro de sus posibilidades, como es lógico. Y bueno, diversas expediciones, como la de Ponce de León, como la que ya hemos visto antes, la de Cabeza de Vaca en la zona de Iguazú, la de Coronado. Y este es un mapa muy curioso, que si hay alguno de vosotros quizá lo conozca. Este estuvo en el Naval, coordiné yo un proyecto de realidad aumentada sobre este proyecto en que narraban las 7 rutas de Galeón. Y que bueno, que esperemos que algún día lo podamos reeditar, porque realmente fue muy interesante. Era una mesa de realidad aumentada de 1,75 m de largo. Yo lo tenía planificado para 2, pero ya dijeron que no tanto. Y retroiluminada, muy bonita y muy, muy espectacular, porque las herramientas de realidad aumentada funcionaban alrededor de la mesa y el público podía displayar la app en el entorno de la mesa. Había gaviotas, efectos de sonido, etcétera. Muy interesante. Bueno, ahí tenemos la ruta de Legazpi. Ahí tenemos algo, esta ilustración ilustra una de las cubiertas, la de Naves Negras, ¿vale? De Carlos Canales, también Miguel del Rey, como veis he tenido mucha vinculación con ellos. Realmente lo que lo ilustra cuenta un acontecimiento, un enfrentamiento en el virreinato de Nagasaki. Digamos, de forma, está bien, porque aunque es una idealización, nos hace la idea de lo que tenía que ser enfrentarse allí,
en un momento dado, como pasó en Cagayanes, a piratas chinos, guerreros ronin o samuráis, y tenerse que enfrentar un ejército pintoresco de castellanos, mestizos, y luego por otro lado pues indios de verdad, transaltecas. Y bueno, pues todas estas cosas las hemos ido ilustrando de una manera o de otra. Bueno, ahí tenemos Isabel de Barreto, que tenemos mapas también de, no deja de ser el almirante de los mares del sur, dicho de una manera casi adelantada del océano. Y quizá lo fundamental de estos mapas que mejor ilustran, yo creo, lo que hemos sido, los mapas que describen cuándo fueron las primeras universidades. Obviamente un imperio que quiere ser colonial no plantea no plantea universidades si lo que pretende es destruir al enemigo, al indígena, ¿no? En este caso, pues ya sabemos que desde el año 33, 30, se establecen las primeras universidades en Santo Domingo, y luego, bueno, pues este mapa ilustra muy bien. Y el otro de al lado, tanto las universidades como las rutas. Bueno, os lo muestro rápidamente, ¿vale? Ahí tenemos un mapa de batallas. Se servían 11 batallas al mes durante la paz de Londres, para que os hagáis la idea de cómo era, y estaban en paz. Ahí tenemos la embajada de Hasekura, ¿no? Los que al final dan el apellido de Japón a muchos de nuestros compatriotas de Andalucía. Y bueno, casi eso merece un monográfico, no me voy a parar mucho. La batalla de Breda, esta ilustración es la que hemos utilizado para describir Breda 1625. El camino hacia Nördlinger. La Pachería, del libro de Hernando de Gálvez, del cual tenemos un retrato por ahí que ya no se ha puesto, pero está bastante bien también. Y este fue un libro muy interesante que tenéis que leer. Yo a Garvey no solo le tengo cariño, sino que es un grandísimo escritor. Es muy ameno. Nada tiene que ver, o sea, nada tiene que envidiar a ciertos escritores de historia inglesa. Garvey no solo es un erudito, sino que hace la lectura muy fácil. Cuando lees un libro suyo te da la sensación que estás viendo un documental, y tiene una descripción del Palacio Real maravillosa en este libro. Esto es durante la Guerra de Asiento. Este mapa estaba en el libro de Pablo Victoria, puede ser. Y bueno, el día en que España venció a Inglaterra. Este mapa, la verdad es que es muy interesante, 70-100, lo vamos a reeditar. Está muy bien, describe muy bien los acontecimientos de Cartagena India, y aparece también en el calendario. Y bueno, en definitiva, mapas y más ilustraciones de todo tipo. Ahí están las consabidas ilustraciones de banderas lejanas, Salvador Fidalgo, la fundación de los topónimos más al norte del imperio de la monarquía hispánica, ¿vale? Valdés y Córdoba. Y bueno, ya acabando un poco, algunos de los mapas que hicimos para banderas lejanas. Esto es un sincretismo, esto no es cierto, en realidad llevaban la bandera que conocemos blanca con el escudo de entonces, pero no llevaban, estas banderas no aparecen hasta muchos años después. No, era un sincretismo que se hizo en su momento, pero esta ilustración la cambiaremos con el tiempo, aunque aparece en el calendario, y la verdad esto es una ilustración muy bella, muy bonita. Aparece en el libro Naves Mancas. Este está en un libro, esta es una de las infografías mejores que hemos hecho de batallas. Esta es la batalla de Trafalgar, y aquí te describe fenomenal cómo los ingleses cumplieron su sueño de poder entrar en la formación y disparar por las dos bandas de los cañones. Primero de frente, rompiendo, y luego a dos bandas. Les pillaron totalmente maniobrando y expuestos. Cuando los ingleses exponían solamente la proa, los barcos enemigos, los españoles y franceses, estaban exponiendo todo el lateral. Así que dejaron todos los buques averiados. Cuando entraron rompiendo la formación con el barlovento a favor suyo, es decir, soplando por detrás, por popa, no tuvieron... La armada mixta franco-española no tuvo nada que hacer. Hay alguna imagen nostálgica del libro. Si lo otro es
de un libro que os recomiendo mucho, la ilustración anterior, que es Homo Bellicus, de Fernando Calvo Regueral. Este es del libro del soldado español de Fernando Martínez Lainez, alguna de las ilustraciones sobre Cuba y Filipinas. Esto en concreto es Filipinas, la iglesia sabida. Y nada más, contaros un poco, os he contado un poco la carrera, hemos hecho aplicaciones de realidad aumentada, hemos planteado proyectos para hacer sobre mapas y juegos, ¿vale? No, el valor no es mío, sino de aquellos que encargan el trabajo y que me obligan a dibujar tanto como he hecho. Esto es una cubierta de un libro que es Madera y Acero, y muchos otros libros, que como es obvio no voy a poner aquí, porque tampoco quiero cansar. Ahí tenéis el libro de Fernando Calvo Regueral de la Guerra Civil, una historia total, que tiene 15, 16 mapas maravillosos, no porque sea mío, sino porque él estuvo encima para que cada dato coincidiera con lo que se decía en el libro. Es magnífico, no dejéis de comprarlo porque es un libro estupendo, ¿eh? Es estupendo. Si me oyera Ricardo Artola, me invita a una caña. Ricardo Artola es el dueño de la editorial, ¿eh? Con mapas del Sáhara, como podéis imaginar, con alguna infografía muy antigua que tengo de cómo fue el asesinato de Carrero Blanco, y sobre todo con un combate que hemos hecho durante mucho tiempo contra otras propagandas. En alguno de estos libros hemos hecho mapas de exterminio de todos los totalitarismos que podéis imaginar, un poco borrando la idea de que el comunismo, por el amor de Dios, el comunismo es lo peor que le puede pasar, igual que el nazismo, a la humanidad, con millones de muertos, no miles, millones de muertos. Estamos hablando de cantidades superiores a 100 millones de muertos en todas partes del mundo. Ahí tenemos al nacionalsocialismo, al nazismo. Y como decían algunos amigos rusos, el socialismo ya sabéis que es el camino hacia el comunismo. Eso es lo que les enseñan en las escuelas y os lo pueden contar ellos si tenéis amigos rusos. Ahí tenemos los campos de reeducación en China. A ver, este es un combate que nos lo estamos tomando muy a la ligera y estamos relativizando, pero no podemos relativizar. En China ahora mismo estamos aceptando que nos ganen la batalla de estar conectados cuando hay mucha gente que no quiere estar tan conectado. Es una lucha que no cesa, una lucha en la que participa con nuestro amigo Javier Santamarta, que es amigo de amigo, el que quiero mucho y que he disfrutado buenos momentos con él en estas Navidades. Y bueno, pues he participado en toda la cartelería y todo lo que ha hecho. Ahí tenemos al oso de Salazar, que seguro esa es la ilustración que aparece en la Wikipedia, que hice yo, que además me la pidió él para un artículo suyo. Y bueno, pues un poco ese combate que hemos hecho y mapas con datos y más datos, rebatiendo la leyenda negra. Y que yo creo que ya podíamos, ya finalizando, os enseñaré algunas cosas más frescas. Que se Ricardo, perdona, ¿puedes volver a la imagen anterior? Sí, claro. Esta imagen... Cuenta un poco ese mapa, que parece interesante. Perdonadme, estoy yendo un poco rápido, pero me paráis cuando queráis. Estoy yendo rápido porque son las horas que son y quiero que la gente tenga una idea muy general, ¿vale? Entonces, un poco teniendo... Pero esto sí me voy a parar. Mirad, esta imagen se hizo para un libro que se llama Vamos a contar mentiras, ¿vale? No voy a decir el nombre, de Galera, que a lo mejor, no sé si está en Héroes de Capitán. Bueno, esta imagen, él daba unos datos, yo puedo estar de acuerdo con algún dato, no, pero daban datos más o menos para que nos hagamos la idea comparativa de cómo eran. Voy a mover un poquito esto para poderlo ver yo en pantalla grande y poderos describir y deciros cosas acerca de ello. En esta imagen describía la proporción de muertos que podía haber debido a la represión o bien religiosa o por brujería. Si nos fijamos, en la persecución a los católicos, en lugares como Alemania, se matan a 150.000, ¿vale? En lugares como Inglaterra, la matanza y la expulsión de los judíos se matan hasta 16.000 personas. Enrique VIII persigue y mata a 72.000 católicos, por no hablar la persecución que hay en Irlanda contra los católicos, en la que matan a la mitad de la población que había en Irlanda prácticamente.
No se sabe la precisión de los datos, sí se saben los datos de la Inquisición, porque entre otras cosas la Inquisición estaba justamente para que no sucediera esto. La Inquisición estaba para evitar que hubiera este tipo de matanzas indiscriminadas. E inquisidores como Alonso de Salazar estaban justamente para eso, para evitar este tipo de matanzas. De manera que las cifras de la Inquisición, si os la localizo por aquí me dan 4.333 personas, no lo sé, otros dan 4.400. He visto varias cifras, bailan un poco, pero son bastante precisas. Estamos hablando en toda la historia de la Inquisición, ¿vale? No se nos olvide que en la Vendée, algunas de las cifras nos dan, bueno, aquí te dicen, te habla de 117.000 campesinos, ¿vale? En la Revolución Francesa, de 40.000 sacerdotes y religiosos. Algunos alzan la cifra hasta 500.000 de personas asesinadas durante la Revolución Francesa por motivos religiosos. Yo esa cifra no lo tengo. Lo que sí sé es que hubo esa represión. Este mapa es muy interesante y, aunque es un mapa controvertido, yo creo que tenemos que tener la valentía en un momento dado de revisar un poco los datos y reeditarlo. Con los datos, este sería un mapa maravilloso para revisar con Javier Santamarta. Que sería genial, porque te dan cifras, yo creo que a veces bajas, a veces altas, pero nos da una idea de lo que estaba pasando en Europa. Es que en ese momento habían expulsado a los judíos de muchos de los países y España en un momento dado se tuvo que plantear expulsarlos, pero les dio un tiempo para poderse marchar, para vender sus propiedades o para convertirse al cristianismo, no los exterminó. Estamos hablando de acontecimientos que pasan entre el siglo XV y el siglo XVII. Que suceden y XVIII. Bueno, no sé si te vale con eso, Ángel. Sí, perfecto, muy interesante. Bueno, estas son algunas de las ilustraciones que hicimos para el proyecto de Santa Marta del espía mayor, ¿vale? En algún momento retomaremos, pero bueno, andamos todos muy liados. Este es un libro muy divertido que hicimos de escritores a la greña, recuperando frases de ellos, y bueno, pues eran retratos frescos de los personajes que ya conocemos. Creo que se ve perfectamente a Dragó y se ve perfectamente ahí a los otros escritores, ¿no? A Pérez Reverte y demás. Cela. Y luego se hicieron, pues bueno, cosas de humor, no todo va a ser... Os lo estoy mostrando un poco para que veáis que se abarca, se intenta, con el objetivo de divulgar la verdad, se intenta abarcar el máximo de registro. Estos se hicieron para un libro de Joyce Mili, que escribió Melquiades Prieto, que es un hombre que apreció, vamos, ese es un maestro auténticamente de la edición, y se intentó darle un ambiente un poco del jueves, ¿no? Esta es una viñeta de esas que tiene bastante gracia, que algún día haremos camisetas de ellas. Ahí tenemos, este también lo hicimos para el espía mayor, para decir que en el Congreso los diputados se comportaban como niños. Yo creo que son peores que niños, ¿eh? Los niños no se comportan así. Y el supuesto diálogo que pudo tener Mariano Rajoy con Cameron. Sin entrar en política, hemos cargado las tintas un poquito con Rajoy y ahora con el presidente. Y bueno, pues cosas que se hizo entonces muy variadas, un poco críticas, pero bueno, era un poco lo que se pretendía en su momento, ¿no? Hacer una crítica. Hay muchas más, algunas que no pongo porque no quiero que nadie se ofenda, no es una cuestión política. Yo creo que la verdad se puede abordar desde muchos puntos de vista, y una de ellas es el humor, nos guste o no. Bueno, y con esto termino, chicos. La vida es una milicia. Creo que tenemos la enorme fortuna de estar con Héroes de Cavite y de poder divulgar cosas. Y bueno, pues ahí yo termino no sé si decir la charla o la conferencia, un poco habiendo mostrado todos los trabajos, las diferentes vías que se pueden utilizar a la hora de comunicar, ¿vale?
Bueno, hay más. Ahora no tengo todas las ilustraciones aquí, pero yo creo que con esto que habéis visto hay bastante. Hay cosas de infantil también. Hay un Quijote infantil maravilloso también que hice con León Arsenal. Y bueno, pues un poco he trabajado con todos los escritores. Espero que si hay algún escritor entre vosotros, si se anima, podamos llevar a cabo algún proyecto editorial. También es una de las cosas que tenéis en mente, ¿verdad, Ángel? Y yo creo que sería interesante, ¿vale? Aparte de daros yo la charla y contaros un poco el tipo de trabajo que estamos haciendo, pues, bueno, plantear desde aquí, quien tenga cosas que publicar, Paco Moreno yo sé que tiene, sí que hay otros escritores por ahí. Es verdad que no el tratamiento que vamos a hacer depende qué escritor y depende el objetivo, pues puede ser o ediciones largas de más de 1000 o ediciones más cortas de 400, 500, pero se puede tratar de la manera más profesional posible. No hablo de Amazon, hablo de la manera más profesional posible, con un presupuesto, planteándose antes vías de distribución, cómo hacerlo, con qué marca, con qué editorial, bueno, buscando opciones. Y yo por mí, con esto yo creo que quedáis satisfechos. ¿Cuánto ha sido en total? Una hora y... Una hora justo. Exactamente una hora. No sé si he ido un poco rápido. No, perfecto, porque ahora los compañeros te pueden preguntar y nada, ha sido maravilloso porque es un formato diferente. Bueno, hemos tocado un tema diferente. A ver, sigue siendo el mismo, sigue siendo la leyenda negra, sigue la hispanidad, pero lo hemos tocado desde otro punto de vista, que a veces es bueno también innovar. Algo que tú haces muy a menudo, como podemos observar. Hay mucho trabajo, hay muchísimas horas. Y bueno, esto es una forma de luchar también contra la leyenda negra, ¿no? Cada uno, unos editan conferencias, otros dibujan, otros colaboran de otras maneras, ¿no? Organizando conferencias, otros pues están investigando en los archivos para luego dar paso a los libros, ¿no? Entonces cada uno tiene su función, otros comparten en redes sociales lo que otros desarrollan. Al fin y al cabo todos tenemos una misión, ¿no? En esta batalla cultural y aquí estamos todos para sumar y la verdad es que es algo precioso, ¿no? El arte que tiene Ricardo y bueno, pues supongo que ahora los compañeros irán levantando la mano y se le irá dando paso poco a poco. No sé si Paco Moreno querrá comentarte algo. No, que decía que tienes un portfolio de mapas absolutamente increíble. Me parece que te voy a confiscar alguno porque todo lo que estamos trabajando, unos cuantos de Cavite tienen una aplicación inmediata. Tienes una cosa, me ha dejado sorprendido, porque sabía que tenías mucho, pero no tanto. Hay más. Ha pasado, algunos lo he pasado de puntillas y luego, por ejemplo, me he quedado con ganas de poner algo de la vida íntima de Felipe II, no de Felipe González, de Felipe II. Felipe II tengo además ahí una recreación de cómo pudiera haber vivido en el Alcázar. Sabéis que vivió durante un tiempo en el Alcázar hasta que ya tuvieron construido el Escorial. El Alcázar, donde está ahora el Palacio Real, ¿no? Entonces hay un montón de cosas, hay muchísima documentación y toda ordenada. Creo que tengo desde el principio de la historia de Hispania, o sea, no solo la Hispania extensa en el espacio, sino en el tiempo. No he puesto ahora ilustraciones de la Legión y cosas así que tenía también, o de la División Azul, no venía el caso. Que la verdad es que digamos, el contarte entre los miembros de Héroes de Cavite, o por lo menos de los simpatizantes, es algo fantástico, porque como decía Ángel hace un momento, aquí se están sumando muchos tipos de esfuerzos. Lo que no voy a repetir lo que ha dicho Ángel. Entonces, claro, tú aportas, digamos, una calidad, un arte, un conocimiento de la historia también, pues que eso, si se puede, algo un poco por egoísmo, ¿no? A nivel de asociación, pero yo creo que se pueden conseguir muchísimas sinergias. Sí, a ver, yo creo que como la vida es una milicia, yo creo que tenemos que unir esfuerzos. Hombre, habrá cosas que podremos que podremos usar y cosas que no, y cosas que adaptaré para que las uséis, ¿vale? Entonces, bueno, contad con ello, contad con mi ayuda, vamos,
Se lo digo a él. Ahora, aquí yo creo que debe haber gente también de Círculo Hispanista de Madrid y, vamos, por supuesto, Círculo Hispanista de Lourdes también puede contar con ello. Pero también tenemos que saber que el esfuerzo tiene que ser conjunto. Que aquí no vale mirarnos por el retrovisor y decir, ay, es que los de Círculo, no. El esfuerzo tiene que ser conjunto porque yo creo que, de verdad, o sea, la batalla está ahí y lo peor está por llegar. O sea, yo no sé si lo habéis observado, yo sí lo he observado. La gente, antes las iglesias estaban vacías, ahora están llenas. Eso quiere decir que la gente se está refugiando de alguna manera a nivel espiritual. Y la batalla no va a ser de izquierdas y derechas, va a ser los que quieren estar conectados y los que no quieren estar conectados. Y la opción de la hispanidad yo creo que es la mejor y tenemos que estar unidos. O sea que yo sí voy a aportar cosas, desde luego. Por supuesto, Ricardo, todos sumamos y bueno, si hay alguien que quiere preguntar, que levante la mano, que pida, venga, Freddy desde Cuzco, de Perú. Encantado. Hola, muy buenas tardes. No. Qué un placer. Interesante la exposición. A mí me gusta, bueno, no soy dibujante a ese extremo que usted tiene, pero yo tenía en mente, porque acá la idea de traer en este grupo es poder sumar, y yo estaba viendo una idea, es cómo podríamos hacer una portada de un libro de Francisco Pizarro y su visión pacificadora dentro de Nueva Castilla y toda la controversia, y de repente vinculando un poquito con la hija que él tuvo, que es Francisca Pizarro, o sea, cómo Francisco Pizarro, siendo español, unifica el imperio incaico, ¿sí? Siendo parte de la orden de los caballeros de Santiago, o sea, poner tres contrastes interesantes para que se pueda ver cuál es la visión que tiene Pizarro, ¿no? A pesar de todo acá, de que se hizo una leyenda contra él muy fuerte y que sigue haciendo. Entonces, como un libro podría vender algo interesante de él. ¿Y tú lo escribirías? ¿Quién puede escribir ese libro? Porque si es curioso, Pizarro nadie se atreve con él. Era un hombre duro, era un hombre de batalla, pero era un hombre muy valiente, muy arrojado. Y yo lo que he leído de él, siempre debo tener por ahí una descripción, si queréis la vemos ahora mismo. Tengo a Pizarro, tengo un retrato, una infografía de Pizarro con una descripción que hicimos hace 15 años o algo así de él. La podemos ver ahora, la tengo por ahí. La tengo justamente aquí. O sea que si queréis, la buscamos y si necesitáis una portada, yo hago la portada, sin problema. Porque mira, yo estoy hablando con Ángel y una manera de la que entrar acá es decirle, mira, yo soy de Cusco, donde él va a llegar, no va a estar mucho tiempo, pero sería interesante hacer un libro en el cual se muestre al tema de la llegada de España como un acto de pacificación, ¿sí? Y que el que va a estar ahí a cargo es Francisco Pizarro. A mí me gusta la filosofía, entonces introducir dentro de esto ciertos esquemas que de repente no se hablan dentro de la historia, pero que pueden hacer un tema de repensar y una autocrítica dentro de estas órdenes de caballeros que llegan acá, porque cuando uno va a pasear los templos, yo estuve hace poco en la restauración de los templos de Santiago y Belén, ¿sí? Uno puede ver las órdenes, ¿no? Calatrava, mismo la orden de Santiago, y hay mucha simbología que la gente no entiende. Estaba con un historiador que era sacerdote, y yo le pregunté ciertas cosas, pero él como que tiene una visión, ¿no? O sea, yo le decía, tendríamos que integrar un poquito, porque un libro debe integrar y autocriticar, y hay ciertas cosas que anteriormente le planteé a nuestro amigo el Capitán Perú, le decía que la visión filosófica, y como la visión filosófica que tiene España dentro acá es la visión filosófica romana que llega acá, que es un tema de tolerancia, ¿sí? Y las élites que están acá, yo me gusta leer mucho, entonces las élites que están acá se vuelven parte de eso, o sea, se vuelven parte de una estructura social
que viene y simplemente se acomoda dentro del imperio español. Entonces, dentro de esta vertiente, yo he visto que no es justificar, sino decir, porque es autocrítico, a mí me gusta la autocrítica, es decir, si nosotros vemos cuánto mató el imperio inca, que hizo cosas muy bonitas, pero cuánto mató con mucha gente, cuánto mató la república, veamos lo que se consigue dentro de 300 años con la visión española. A ver, dos cosas, dos consideraciones. A efectos de producción. O sea, la primera es un hecho práctico, que es, si hay alguien que quiera escribir eso y que lo escriba bien, se planta encima de la mesa y se ve cómo hacerlo. Simplemente, pero alguien tiene que escribirlo. Si alguien se atreve de los que hay aquí, desde luego es un tema muy interesante, porque yo no sé si... no hablaría solo de Francisco Pizarro, que tiene un libro, tiene para hacer un libro de él. Yo hablaría también o sea, en el momento que una sociedad plantea poner universidades, hacer atlas de lo que había antiguamente, quiere decir, el nahual, el idioma maya que se habla hoy en día en México, es fruto del códice florentino y el códice madritense, quiere decir, una serie de curas que estuvo tomando nota de todo lo que se hacía entonces, incluso lo malo. Entonces, quiere decir que estamos hablando de un solo aspecto, ¿vale? Que es el aspecto del personaje, que es Pizarro, que es un militar, que es un organizador, que es un hombre muy audaz, que además con unas características muy precisas. Y a mí me parece muy bien que se haga un libro de él. Pero no olvidemos todo lo otro, ¿sabes? No hay nadie que se esté atreviendo a hacer un libro de verdad sobre cómo se impuso la cultura española en Hispanoamérica, porque entre otras cosas era lo más moderno que había en la época. O sea, cuando se acepta la cultura española es porque es lo más moderno que hay. Cuando una persona como Francisco Pizarro se impone a la cultura es porque plantea un sistema moderno y aceptable. Es decir, lo que plantea el sistema católico es que en vez de comernos a los dioses se comen a las personas se comen a un único dios y se lo comen los domingos. Eso es lo que te están diciendo de alguna manera, es lo que entienden ellos de forma salvaje. O sea, que al final no me cazan a mí, ¿sabes? No me cazan a mí, ¿no? Entonces, hay que ver cómo se juntan esas dos sinergias. El aspecto militar de Pizarro con lo que realmente se hizo allí por instaurar la cultura. No solo el orden que plantea Pizarro, sino cómo Pizarro o el entorno de Pizarro implanta la cultura española, vamos. Y eso, si tenéis un escritor, sería un placer colaborar con él. Marcos... No, Marcos. mira, no, Freddy. Sí. Mira, sí. yo justamente estaba empezando a escribir algo acerca de eso, porque esa es, digamos, mi visión de mí. ¿Sí? Y el detalle es que para escribir un libro de estos, justamente hablar con Ángel y yo necesito escuchar muchas cosas, muchas conferencias y ver diferentes ópticas, porque eso te robustece, te llena de una estructura que puede enganchar, porque va a ser como una novela histórica, enganchar con el lector y hacerlo de acá de Cusco, porque digamos, una manera de demostrar que existe gente que quiere pelear, que quiere demostrar que lo que se ha montado hace 200 años con la República es una falsedad, podamos ser algo interesante. Entonces, yo por eso que entré a este grupo. A mí me gusta mucho la lectura y me gusta religión, entonces, desde un punto de vista... No sé si tenéis mi teléfono o lo que queráis. Vamos, mandadme o mi correo. Si no, pongo mi correo en el chat y contactamos a través de ahí. Si tenéis un libro, yo puedo colaboraros. Yo no soy un erudito, como os he dicho. Yo sé cosas gracias a que he hecho libros. Y en lo que pueda colaboraros y ayudaros, lo voy a hacer. Entonces, si queréis, no sé cómo se pone, lo voy a poner en el chat. Si queréis mandarme... Te puedo presentar a algún compañero en Cuzco. Bueno, tú eres guía turístico en Cuzco, pero hay algún compañero que está con nosotros que es historiador ahí en Cuzco, precisamente. Y entonces hablas con él y ya coordináis si queréis hacer algo específico, porque bueno,
pueden haber también suma de energías allí en la misma Cuzco con los contactos que tenemos en el de Cavite en la ciudad, ¿vale? Y de todas formas, el teléfono de Ricardo te lo puedo pasar. Yo a raíz de la gira de Rafael Aita, y viendo los márgenes que tienen los escritores, tenemos pendiente hacer una reunión solamente con los compañeros que son escritores para ver dónde está el problema y dónde puede estar la solución y, por supuesto, después dar otros pasos. Y, bueno, comentaremos, Ricardo, pues, bueno, el proyecto que tienes, pero eso ya será un grupo de trabajo que surja de la reunión que vayamos a hacer, porque también nos preocupa el margen que van teniendo los escritores o las condiciones, ¿no? O las condiciones a la hora de poder publicar en América que se están teniendo, ¿no? Yo ahí estoy un poco perdido, sé que hay problemas, hay algo que no funciona, pero bueno, habrá que hablar un poco entre todos y supongo que saldrá un grupo de trabajo que luego contactará contigo y con otras personas. ¿Vale? Sí, había alguien más allí, estaba viendo... Sí, Marcos Moncada desde Chile, sí, y Matías Noguera desde Murcia. Pues quien queráis. Sí, bueno, primero, Ricardo, agradecerte la exposición tremenda, muy motivadora, ¿eh? Muy motivadora. Uno como historiador está consciente de la importancia de la imagen, aunque no toda la misma medida. Y yo quería comentar una imagen que a lo mejor sería interesante para ustedes porque es muy poco conocida fuera de Chile, que es la fiesta de los indios caciques o la fiesta de Achao, que se hace en Chiloé, que replica, o sea, que conmemora un hecho histórico. Hay una rebelión huilliche en Chiloé, que era una fuerte reducto hispánico. Sí, perdonen que alargue un poco la historia, pero esto nace cuando fue el desastre de Curalaba en 1598, que al sur del Biobío son destruidas todas las ciudades españolas, digamos. La última, la más austral, era Osorno. Y no le queda otra que se destruya porque era lo mismo. Y los indios aliados de los españoles los salvan y se los llevan al sur a Chiloé. Y es por eso que Chiloé hasta el día de hoy conserva tradiciones hispánicas medievales como la medida del almud y otras cosas que hay en modismo, y la bandera de Chiloé sigue siendo la cruz de la espada de San Andrés. Sí, claro, y además recordemos que fue el último reducto gobierno español en América, en 1826, y no fueron derrotados, hubo un armisticio, y como ya no tenía sentido seguir luchando porque entregaron y se fueron, digamos. Bueno, antes que eso, en 1712, hubo una rebelión que no fue contra el rey de España ni contra la iglesia, fue contra el mal gobierno. Y esa rebelión se hizo por parte de los huilliches que están en la isla, y había otro grupo que estaba en el continente, que eran los indios reyunos. Los indios reyunos fueron los que Carlos V designó tales, que a diferencia del resto de indios de América, les dio derecho a usar caballo, les dio derecho a usar armas, sombrero ante los españoles y otras cosas más, porque fue un ejército imperial que defendía América. No fue un ejército de españoles, fue un ejército de indígenas. Y cuando los indígenas se enteran de la rebelión en la isla, cruzan para eliminar a los que se habían rebelado por traidores, al rey. Y ellos argumentaban que no era contra el rey ni contra la iglesia, sino contra el mal gobierno. Y para justificar esto, ellos secuestran la imagen de San Miguel Arcángel que estaba en Calbuco. Se la llevan y la esconden. Y negocian y llegan los jesuitas de intermediarios para demostrar que eran católicos y fieles al rey. Y esta imagen, que es preciosa, les recomiendo que la busquen, la googleen, y ojalá la puedas usar en alguno de tus libros, porque uno ve a San Miguel Arcángel en todo el mundo, y es un soldado romano. Sabemos que es una recreación que se impuso de soldado romano. Pues bien, lo que usaban los indígenas, y hasta el día de hoy se conserva, es la imagen de San Miguel Arcángel vestido de conquistador español del siglo XV. Morrión español, coraza española, todo, para demostrar su lealtad a la corona española. Entonces, esa imagen que sería muy bonita que la tomaras y la pudieras ayudar a difundir, porque tu trabajo es maravilloso y creo que hay un tema que podría rescatarse. Porque además demuestra la evidencia la falsedad de la leyenda negra, porque la pelea al final, la rebelión fue contra indígenas que acusaban mal gobierno, contra indígenas que los acusaban de traidores a la corona y a la iglesia, y ellos decían que no, ni traidores ni a la iglesia ni al rey, simplemente contra mal gobierno.
Sí, estoy... Dejo la inquietud, digamos. Fíjate, curiosamente, la locución de hoy le iniciaba y el calendario, lo primero que aparece es un dragón de cuera. El dragón de cuera o el soldado de cuera, me corregirá seguramente Paco, el soldado de cuera tiene la gracia de que generalmente eran mestizos. Mira, se acaba de conectar, qué pillín. Generalmente eran mestizos, además de mestizos eran católicos, además de católicos hablaban el castellano, además de castellano tenían todas las costumbres que podían tener cualquier español de la monarquía hispánica, y digo español de la monarquía hispánica porque llegaba hasta Filipinas, que además tú todavía ves algunos dibujos de Goya y te recuerdan perfectamente la vestimenta y todo a lo que eran los soldados de cuera, pero es que ves a los garrocheros y te recuerdan a los soldados de cuera y te da una idea general de que el imperio era una única nación, no era un imperio, era una nación entera que tenía las mismas costumbres y que por una cuestión de distancia, estaba pensando en Isaac Asimov, en la trilogía de Trantor, pero bueno, eso es otro tema. Por una cuestión de distancia, al final pierden la conexión y piensan que son diferentes, pero es que eran los mismos. Si es que yo he ido a México y nos echamos la siesta, ¿cómo no te vas a echar la siesta en México? Y en Madrid, ¿sabes? Es que somos iguales, esa es la conclusión. Pues eso, si lo editas tú, ¿por qué no te animas a editar un artículo de esos? Y yo te aporto algo, lo que necesites. Algo haremos, y ¿sabes qué? Voy a ir a Chiloé a sacar muchas fotos para que te sirva de material de apoyo. De Vale. hecho, la evangelización de Chiloé en base a parroquias son del Patrimonio de la Humanidad. Incluso, sí. Permítanme que abuse el tiempo de ustedes, pero hay una memoria de gobierno que tiene 3 versiones, una que está en Perú, otra que está en Chile, otra en España, pero que la versión española está en línea, que son la memoria de gobierno de Manuel Damat y Junyent. No sé si pronuncié bien el apellido, Junyent. Manuel Damat fue capitán general en Chile, y fue virrey del Perú. Y cuando hace su memoria de gobierno, él habla de la parte eclesial, las iglesias, la evangelización, todo eso. Cuando habla de la parte política, él parte hablando de las parroquias y aclara, pero un momentito, no en estos términos coloquiales, digamos, pero hace notar, no me estoy confundiendo con la historia eclesiástica, aunque eso ya lo explicamos. Ahora hablamos de la función política de las parroquias. Sí. Y explica eso. Entonces, eso entiende por qué los indígenas se mantenían fieles a la corona tras de la iglesia. Y por eso, cómo hacían la distinción con el mal gobierno. Incluso, él habla en todos los capítulos de las entregas de los virreyes, hablaban de las revueltas, como llamaban ellos, o tenía que, no sé si otro nombre, que estas rebeliones donde se hacía una investigación de los orígenes, y siempre coincidían que se debían a mal gobierno, nunca había traición al rey. Claro. No. Hasta la independencia, digamos. Sí. Bueno, eso lo había oído. Matías, no sé quién toca ahora. ¿Quién es? Oye, muchas gracias. Mándame, he dejado mi dirección de correo en el chat general, ¿vale? Si no, me mandas un correo, te mando el teléfono y ya empezamos ahí, contactamos. Es un placer conocerte, un honor, de verdad. Pues Matías, ¿es Matías quien le toca? Ese soy yo. Desde Murcia. Ese soy yo, desde Murcia, sí. Bueno, encantado, en realidad no quiero hacerte ninguna pregunta, solo un comentario y un anuncio, permíteme que lo diga así, porque yo sí he escrito ya una novela que se ha publicado en la primera edición, afortunadamente, no ha sido muy numerosa, pero afortunadamente agotada, y precisamente el próximo lunes, este lunes que viene, estaré en Madrid para negociar con un nuevo editor una segunda edición que quiero que ya vaya ilustrada, y como me ha impresionado el trabajo que he visto tuyo, pues claro, yo no puedo comprometerme ahora mismo a nada ni decir nada porque dependerá de lo que hable el lunes con el editor, que es un primer contacto un primer contacto personal. Ya nos conocemos algún tiempo, pero no hemos trabajado juntos. Y desde luego, por supuesto, voy a tratar de alguna manera ponerme en contacto contigo. Y luego, pues un comentario que me ha hecho gracia porque cuando has hablado sobre el tema de Urdaneta, pues bueno, es que además de esa primera novela que ya está hecha, tengo en preparación una segunda, y por si te vale de algo te diré que se titula El secreto del fraile. Total.
Mira que lo Así intentaron, que, ¿eh? ya- Pero en ya- las, ya te en puedes las islas imaginar por- Hawái venían unos vientos y otra vez por abajo. Ya te puedes Buenísimo. imaginar por dónde van los tiros. No tengo mucho Buenísimo. más que decirte. No tengo mucho más que decirte ahora mismo, pero Pues sobre cuenta todo, conmigo. enhorabuena. Cuenta Enhorabuena conmigo porque con... si Pues- puedes estar seguro de que lo haré. Vale, No- pues no- un honor, será un honor ayudarte, Y- en serio. Y para mí también. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a ti de verdad. Creo que va Alexis, ¿no? Sí, Alexis, correcto. Alexis desde México. No sé si es estás aquí al lado. Yo te noto aquí al lado. la ciudad, no me acuerdo ahora mismo. Empieza por Z, me parece, y no es Zacatecas. Hola, buenas tardes. Sí, habla aquí Alexis desde Querétaro, México. Bien. Sí, Yo ¿qué tengo- tal? Hola, mucho gusto. Oye, yo tengo dos preguntas. Una es, bueno, primero que nada, pues muchas felicidades. Haces unos trabajos muy, muy chidos, como decimos acá en México. Pero Gracias. yo pregunté por el calendario y la cosa es que el costo del envío a México sale mucho más caro que el propio calendario. Entonces, ahí no sé si se puede hacer algo. Esa es la primera pregunta. Vale, vale. Y la segunda es si tú tienes hecha una ilustración o algo, o no sé, bueno, el equipo con quien trabajes o no sé, de cómo de cómo los tlaxcaltecas combatieron ahí en Filipinas, porque pues esta idea de la leyenda negra siempre se cuenta que el soldado español y el soldado español, pero en realidad pues eran, como ya lo han dicho aquí, ¿no? De todas las razas y ahí en Total. Filipinas. Ahora cuento una anécdota histórica que además está documentada por franceses. Qué genial. Ajá, A ver, empiezo por el final y termino en el principio, ¿vale? vale, sí, A ver. gracias. Oye, Alexis, es un placer, ¿eh? De verdad, tengo amigos mexicanos y hay una conexión ahí tremenda. Sí, exacto, Tremenda. sí, entre todos. Sí. Pues, a ver, empiezo por el final. Me comprometo a hacer una ilustración de ese estilo, porque siempre que hablo de Cagallanes, hablo de oídas, ¿sabes? Siempre hablo de oídas. Se enfrentaron, porque además no hay cosa más colorida, se enfrentaban, por un lado, españoles que podían ser de Palencia, palentinos con ojos azules y la tez blanca, con sus hijos que probablemente estaban al lado, que eran mestizos o familiares que eran mestizos, que estaban que podía ser su cuñado perfectamente, o vete tú a saber qué, y eran mestizos, ya venían mezclados. Y luego más allá, o en el mismo grupo o al lado, pues había transaltecas de pura cepa, vestidos intentando ir al estilo español, pero claro, eran indios que iban con corazas y que iban con morriones o con capacetes más bien. Entonces, se daba las crónicas cuentan esa mezcla. Yo me comprometo a hacer algo acerca de eso, ¿vale? Eso, uno. Y la siguiente cosa, estaban tan absolutamente mezclados que recuerde yo creo que los acontecimientos de Baton Rouge, que lo describen los franceses, que va a Galvez con su ejército a protegerlo, describía, yo creo que fue un general francés, yo creo que esto era contra los ingleses, ¿no? Pues lo describió un general francés que había visto un ejército muy variopinto, que había indios, que había mestizos, que había europeos y que además era colorido. Él lo describía como algo pintoresco, algo colorido, y que había además batallones de negros, de esclavos negros que ya no eran esclavos, que estaban incorporados ahí al ejército. Y todo eso se unía en un solo ejército que dirigía Galvez. Y eso, es que merece la pena. O sea, seguramente esos 11.000 soldados que fueron hacia el norte no es que vinieran de Leganés, ¿sabes? De aquel lado, de Cuenca o de Guadalajara. No, hablo de Guadalajara en España, sino que venían de... ¿Sabes? Es que eso es lo bueno. Vale, eso es una parte. La otra parte que voy a hacer. A ver, yo voy a estudiar cómo mandar cosas a México, a Estados Unidos, a Chile, a Ecuador, a Perú, a todos los países de allí. Voy a ver cómo abaratar los costos. Tengo que consultarlo bien. El precio que me dan no es bueno. Correos de España. Por lo menos abaratarlo hasta la mitad de precio. Eso es lo que voy a intentar. Esa es la primera cosa. Y la segunda, darme tiempo, porque estoy organizando la empresa. No tengo la página web. He empezado a vender y no tengo la web. O sea que... Y estoy ahora corriendo mucho para que las cosas sucedan, ¿vale? Y voy a hacer todo lo posible. Pensad que para mí, vale, es un modus vivendi, pero también es un modo de vida. Me pasa como Ángel Benzal. Me acuesto con la hispanidad, me levanto con la hispanidad.
Y eso que mis hijos son medio rusos, os lo tengo que decir. Pero yo me acuerdo con la hispanidad, me levanto con la hispanidad y siempre pensan dibujando algo relacionado con la hispanidad. Siempre, siempre. Si no son personajes de la hispanidad, son batallas o mapas. Entonces voy a intentar solucionar el tema para poder vender fuera, pero si puedo vender hasta Oregón, mejor. Sí, de hecho, muchas gracias. De hecho, yo el calendario lo quiero por mis hijos, precisamente, para enseñarles pues ilustraciones de lo que es pues el Imperio Español, esa historia que compartimos entre pues, los que están en España, Chile, Ecuador, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, o sea, yo lo que me refiero es no que abarates tú el costo de lo que tú haces, sino que si de alguna forma se puede abaratar el envío. Hay una manera de hacerlo y es teniendo un almacén permanente en México. La editorial EAD lo tenía, pero como sabes, en México ciudad ha habido habiendo problemas y al final muchas empresas han dejado de tener almacenes allí. ¿Qué es lo más seguro? Enviarlo a través seguramente de Amazon, que tiene cosas más establecidas. No lo sé, como eres México, podríamos hablarlo. O sea, quiere decir que al final no deja de ser, la logística no deja de ser un negocio. O sea, la logística de envío, yo no lo veo como un problema. Yo si encuentro una solución y encima además la persona, quien sea, gana dinero con ello, fantástico, ¿sabes? O sea, yo lo voy a estudiar para dar solución a mis productos y que puedan llegar a Texas o que puedan llegar a Chile, ¿vale? O a Argentina o donde sea, o a Paraguay. Y además de eso, como una solución logística que no deja de ser un negocio. Montar un almacén o ver cómo puede abaratarse el coste. Vale, muchas gracias, ¿eh? Mucho gusto. No, gracias a ti, es un placer, de verdad, ¿eh? Que para mí es un honor esto que está pasando. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues nosotros tenemos algún contacto, podríamos tantear, tenemos algún contacto en tema editorial, por ejemplo, en Perú, en México, pues también gente que se dedica a imprimir lo que estás haciendo, no dibujar, sino como a imprimir ya, a hacer esto. Entonces, bueno, pues podemos tirar de vista de difusión, nos dicen qué es lo que buscas y te podemos facilitar los contactos por si llegas a algún acuerdo. Si tuviéramos, fijaos el proyecto SENER sería tener una imprenta fiable, o sea, tiene que ser de Héroes de Cavite la persona, o sea, tiene que ser del grupo y fiable y cercana, tener una imprenta o un almacén en cada país, una imprenta más bien. Bueno, pues... Eso, y no es difícil, ¿eh? No es difícil. Eso es cuestión de hacer otro día otra reunión más. Aquí todo solucionamos con reunión. Otra reunión en la que te presentaríamos de un par de casos en Perú y un compañero de la Directiva de México Hispano que también se dedica a imprimir ahí en México. Es cuestión de impresión de gente y bueno, tú ya valoras las decisiones. Podemos hacer contactos de gente que es hispanista, ¿vale? Gente que está en grupos hispanoamericanos que son... Sí, tiene que ser gente comprometida. No, de verdad, lo digo de verdad, no valen bromas. Porque no vale gente... A ver, yo vivo de esto, pero entiendo que si yo propongo un negocio a alguno de los escritores, un negocio quiere decir un trabajo. La palabra negocio la gente se asusta, pero significa negar el ocio, ¿sabes? Negar el ocio, es decir, trabajar en pos de algo. Entonces, hay que tener cuidado porque la gente tiene que tener principios éticos para poder trabajar bien a la distancia. Da igual el país, ¿eh? O sea que aquí en España también te lo encuentras. Da igual. Perfecto. Bueno, más preguntas. Bueno, permitidme, yo iba a hacer precisamente la sugerencia que has hecho tú, Ángel. Es decir, que quizás la mejor manera de evitar costos de transporte es una impresión allí, en los sitios. Pero, vamos, para eso... Es que es difícil de controlar. Eso yo me atrevo a buscarlo yo, pero tiene que ser... O sea, estoy seguro que para encontrarlo tienes que estar un mes trabajando todos los días un poco en ello, porque si no, no vas a encontrar... A lo mejor no es una imprenta en cada país, son una imprenta en Argentina, otra más cerca de Ecuador o de Perú y otra, o en vez de en Argentina, en Chile, ¿sabes? Algo así, ¿eh? La Rioja, ¿no? Está ahí. Quiere decir, buscar 3 enclaves para poderlo imprimir.
Y Sí, bueno, porque yo ya te digo que uno de los chicos de Perú ya me lo viene diciendo ya hace años por ahí, y digo, mira, todavía no nos hemos organizado, todavía no hemos llegado a ese apartado, ¿no? Y algunos problemas que tienen los compañeros es eso, que no pueden a lo mejor, no sé qué problemas tienen con las editoriales en España, que al final luego no pueden vender el libro ahí en Perú. Bueno, sí pueden venderlo, pero claro, los costos son enormes. Nosotros pensábamos, llegamos un momento que íbamos a hacer un premio, un año que hicimos el premio de fotografía, el concurso fotográfico, y el premio eran libros. Digo, y si gana alguien de Argentina, ¿cómo llevamos el libro? Claro, fui a correo, pregunté el precio, digo, si me cuesta más el envío que enviar 3 libros para allá, digo, a ver qué pasa aquí. Bueno, ganó alguien de España con unas fotos en la isla de Madeira, en una construcción que hicieron los españoles en las Azores, no, me parece que fue en Madeira. Pero claro, tenemos ese problema, ¿no? Ese problema logístico. Bueno, pues habrá que intentar ver también a alguien de allí, llegar a algún acuerdo, no sé, pero como tú dices, Ricardo, pues eso no será fácil. O sea, hablarlo parece que es muy sencillo, ¿no? Pero si nadie lo ha hecho, no se conoce a gran escala, fuera de lo que es Amazon, porque tampoco será tan fácil. Pero bueno, todo es cuestión de sentarse y estudiar posibilidades. es como, o sea, al final es un negocio global, ¿eh? O sea, tiene que ser alguien muy de confianza. O sea, no el negocio? ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es hablar con grupos hispanistas de allí y tener una relación muy estrecha con un grupo hispanista allí, en Chile, otro, qué sé yo, en Colombia y otro o en Venezuela. Bueno, en Venezuela, madre mía, ¿cómo está Venezuela, tío? Es horrible lo que está pasando en uno de los países En más ricos. Filipinas tenemos algún contacto, creo. Sí, en Filipinas allí tienes la suerte que es un país pobre, está muy metida la cultura empresarial también, o sea que se puede hacer. Y en México se puede hacer también, tengo un contacto bueno allí. Bueno, lo pensamos, intentamos hacer algo con eso. Porque lo mismo que lo haces ahí, lo puedes hacer con un grupo hispanista que está en Japón. No hay grupo hispanista en Japón. Bueno, tengo, me parece que 2 o 3 contactos allí. Hay 3 contactos de hispanistas en Japón y en Emiratos Árabes también tenemos alguno. Hay uno hispanista, aparte en Polonia también lo hay varios grupos, es que lo estoy mirando, porque me interesaba la difusión. Bueno, grupos de Facebook sí, pero luego falta ver un poco la organización, hay que ver. Es interesante, no es interesante saberlo. Sí, sí. Bueno, más preguntas. Antes han mandado un mensaje por aquí, que ha sido, ¿quién ha dicho? Carmen, Eliseo, ha dicho México, Colombia y Argentina, ha dicho por aquí. ¿Alguien ha hablado de contenidos para los videojuegos? Bueno, habría que leerse un poco todo el chat. En Colombia tenemos también muchísimos contactos y bueno, pues estamos bien relacionados con la Academia de la Historia, historiadores también de allí de Colombia que se están incorporando algunos a los grupos de WhatsApp de Cavite en Colombia y bueno, en Venezuela estamos muy bien organizados también, pero de hecho mañana... ¿Qué tal están? La situación del país mal. Ahí para vender, no. Ni me lo he planteado. No, yo no, porque yo cuando alguna vez veo que ponen algún libro o se pone algún libro en el grupo de WhatsApp de Cuba o de Venezuela, pues todo el mundo mira para otro lado y digo, bueno, si no lo leen así o no lo leen. A mí me interesa Venezuela para encargar trabajo, no para llevar trabajo. O sea, en Venezuela la ventaja que tenemos ahora es que pagándoles un buen sueldo de allí, un muy buen sueldo de allí, tienes un sueldo barato de aquí. A ver, suena como suena, pero es que la realidad comercial es esa. Entonces, claro, si tú tienes un equipo de Venezuela, tienes un equipo además muy bien organizado. La semana pasada presentaron el documental España la primera actualización en Caracas y mañana en Maracay, mañana presentan España la primera actualización en Maracay, o sea que hay un grupo de personas que además están relacionadas con el mundo académico. Algunos están ya en España porque la situación del país, la dictadura le ha echado. Y bueno, y hay algunos que todavía siguen allí
y tienen un perfil académico muy interesante, también en tema periodístico. Seguro que encuentras también incluso con el tema sefardí también se toca. Es que en Venezuela ahora mismo la ventaja que tenemos, o sea, el inconveniente es suyo. Nosotros para ellos somos una ventaja, nosotros para ellos podemos ser una ventaja y ellos para nosotros también. Porque aquí en España se han encarecido mucho los costes. Entonces, es fácil trabajar con Venezuela, tener una relación continua con ellos, ¿sabes? Tener eso, ellos obtendrían un sueldo que está bastante bien allí y tú obtendrías un beneficio o sea, un abaratamiento de los costes, que es ¿Qué estás buscando en Venezuela? ¿Qué perfil buscarías en Venezuela? Ahora mismo redes sociales, sobre todo. Gente que lleve campañas online. Campañas online, en concreto. Eso me interesaría. Si tenéis a alguien que se ponga en contacto conmigo, porque me puede interesar. No para ahora mismo, porque, a ver, yo tengo la agencia. Primero voy a dejar abierto Dragon Colección y voy a tardar unos meses. He visto que esto no es tan rápido. Pero la agencia de publicidad la voy a montar. Voy a llevar sobre todo soportes publicitarios, pero las campañas online es algo que digamos que es un trabajo constante que quiero incorporar. Entonces, bueno, desde Hispanoamérica hay muchos sitios donde los costes son más baratos que aquí. Bueno, se puede ver en su momento, hablarlo y ya está. Me envías un WhatsApp exactamente con lo que buscas y yo lo reenvío. Vamos, no hay ningún problema. Me pregunta Pablo Belmonte que si campañas online te refieres a publicidad. Es publicidad online, Pablo. Es que aparece en el chat la pregunta. Es publicidad online, ¿vale? Sí. Ok, dice. No seáis tímidos, preguntad. Te he hablado mucho yo hoy. No, ha estado muy bien. De todas formas, tampoco se pretende que se alargue mucho más porque luego aquí no lo pasamos bien, porque aquí somos una gran familia. Es como si estuviéramos, muchas veces lo decimos, como si estuviéramos en un bar. No cambiamos de tecnología, hay otras tecnologías diferentes, son más modernas. Digo, pero si la única que vemos la cara es esta, a través de Zoom. Nos vemos, nos conocemos. De hecho, luego cuando nos vemos en persona, no impresiona. Yo me tengo a veces que concentrar, es decir, a ver, que voy a conocer a esta persona, que claro, lo veo aquí, parece que nos vemos todos los fines de semana, hay alguien aquí que ves habitualmente, y no es así, ¿no? Lo que cambió con la pandemia ha cambiado mucho también el tema de la tecnología, y nada, nosotros estamos así muy a gusto aquí hablando, pero claro, luego esto, claro, se queda grabado y lo tiene que ver, lo ven varios miles de personas, claro, entonces cuando más se alarga, pues más complicado es. Entonces yo creo que es muy interesante. Si alguien tiene alguna duda, pues que contacte con Ricardo en sus redes sociales. Esta videoconferencia la colgaremos en breve en el canal de Conferencia Teórica Vite. Ahí podréis tener la información. Por los grupos de WhatsApp hemos ido pasando la información de él, de su empresa, de las actividades, de las iniciativas empresariales que tiene relacionadas con la cultura, con el fomento del hispanismo a través de láminas, de los calendarios que están famosos, que han ido corriendo por los grupos de WhatsApp. No. Y ha sido vamos, un exitazo. Y bueno, pues seguimos colaborando, Ricardo, y ya tranquilamente vamos hablando. Voy a dar paso a Paco antes de despedirte, si quiere comentar alguna cosa ya para finalizar. Pues nada, yo quería... Realmente poco puedo añadir, yo solo quería pues darte las gracias por todo lo que nos has enseñado. Digamos, me alegro muchísimo de ver hasta qué punto hay afinidad ideológica, ¿no? Parece que todos estamos en la misma línea, lo cual es muy bueno porque se trata de sumar. Seamos pocos, muchos o una organización o las que sean. Y como dice, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Y has dicho una cosa antes, esto ya es más anecdótico, más de detalle, que ya lo sabía, pero que seguramente muchos de nuestros compañeros no, que es cómo se parecían los soldados de cuerda a los garrocheros. Si puedo compartir pantalla, un segundo nada más. Está habilitado. Mira esta imagen, qué curiosa. A ver. No sé si la ves. Sí. O sea, en cuanto la ves
iba a decir a unos metros, realmente es un soldado de cuera, de los de caballería. Totalmente. En fin, de todas maneras, pues, esto es meramente anecdótico, pero yo creo que sirve también para ver cómo hay muchísimos aspectos culturales que se han ido compartiendo durante siglos y distribuyendo, vamos, esparciéndose por todo el mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues un poco para mí la moraleja es aprovechemos y promocionemos toda esta cultura que compartimos, aquí en Filipinas y en donde sea. Y muchísimas gracias por tu exposición. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vamos a tener que seguir trabajando juntos, aunque me estreses. Bueno, suele decir, palos con gusto no duelen, ¿no? No, sarna con gusto no pica. No pica. Pero ¿Puedo decir algo? Una pequeña elocución, muy cortita. Claro, claro. Ya está, para agradeceros. Bueno, lo primero, agradecerlo a todos. Me he sentido como en casa. Normalmente cuando vas a hablar a sitios sientes primero una punzada de vergüenza, de decir, bueno, a ver si no encajo o tal. He disfrutado muchísimo, me habéis tratado con un cariño de verdad que espero que os haya correspondido yo bien. Tenemos infinitas cosas en común y, a ver, la vida es una milicia, insisto, ¿vale? Y quiero añadir solo una cosa más. No solo, yo estoy seguro que somos más, pero lo más importante, porque tú puedes ser menos, pero en este caso somos más y además tenemos razón y estoy seguro, la historia nos la ha dado. No, la historia nos ha dicho que tenemos razón. Nos tenemos que convencer que la razón está en nuestra parte. No nos vamos a convertir en caballeros medievales, pero la razón, de verdad, no Dios, sino la propia historia, sino lo de los garrocheros, lo que acaba de demostrar Paco, la historia nos está demostrando que tenemos la razón. Si ellos se quieren tirar por el barranco, que se tiren. Nosotros no nos vamos a tirar con ellos. Tenemos la razón. Eso está claro, ¿sabes? Y vamos a luchar por ello. Y la última cosa, un fuerte abrazo y un aplauso a todos porque, no sé, sois estupendos. Un abrazo, Ricardo. Muchas gracias y seguimos trabajando de continuo. Y nada, esta es tu casa y cuando quieras volver, aquí estamos para que nos vuelvas a contar iniciativas, propuestas y lo que consideres interesante para construir entre todos la hispanidad. Gracias. Muy bien. A por ellos. Chao.